Los seres vivos y su ambiente. El concepto más amplio y actual de ecología es la rama de la biología o ciencia que estudia el equilibrio entre los seres vivos y el ambiente, y cuya unidad de estudio es el ecosistema. Todo un organismo nace y se desarrolla en determinado lugar. A este lugar físico se le conoce como hábitat. Se puede decir que el hábitat del tucán es la selva. Nicho ecológico. Hace referencia tanto al papel que desempeña un organismo en el ecosistema como al lugar que ocupa la especie en la cadena alimenticia. La comunidad biológica, también llamada biocenosis, es el conjunto de poblaciones de seres vivos que habitan un área determinada y se encuentran relacionados entre sí. Ecosistema. Se puede definir ecosistema como unidad formada por los factores vivos, bióticos y no vivos, abióticos, que coexisten en un lugar determinado en donde se lleva a cabo un intercambio de energía y nutrientes. Factores abióticos. En los factores abióticos se encuentran los factores físicos y químicos, dentro de los que están la luz solar, la temperatura, la precipitación pluvial, el viento, la nubosidad, la altitud y la latitud. Entre los factores químicos se cuentan la composición del agua, suelo o aire. Luz. La iluminación de la Tierra depende de las radiaciones solares, que influyen sobre los seres vivos de diversas formas. Es el factor impredecible para la fotosíntesis y condiciona las condiciones de la mayoría de los organismos. Temperatura. Es un factor que determina la actividad y presencia de los organismos. Depende principalmente de la radiación solar. Agua. Es el compuesto necesario para la vida de los organismos, ya que es el único disolvente que sustenta la vida. El tiempo de evaporación. La humedad es la cantidad de agua contenida en el suelo y el aire. La precipitación pluvial es la cantidad de agua que cae sobre el suelo y del lugar. La evaporación depende de la humedad atmosférica y de la temperatura. Viento. El viento es el factor abiótico que se define como el estado del aire en movimiento vertical y horizontal, mismo que ayuda a la modificación de los ambientes. Este factor da origen a huracanes, ciclones y tornados, lo cual modifica el paisaje. Suelo. Es el sustrato firme y complejo donde se desarrolla la vida. Es una capa de grosor variable que se forma sobre las rocas y da soporte y nutrientes a las plantas y alimento de los animales. Salinidad. Es la combinación de diferentes sales, cloruros, sulfatos y carbonatos que se encuentran disueltas en el agua. Factores bióticos. Los factores bióticos son todos aquellos que tienen vida y que no pueden estar aislados del ambiente. Todo ser vivo puede clasificar de diferentes formas con base en los distintos criterios que se tomen en cuenta. Por el taxonómico, por su alimentación, por la manera de regular su temperatura o por el nivel trófico al que pertenecen. Todos los seres vivos se relacionan de forma diferente unos con otros para crear relaciones inter e intraespecíficas. Todo organismo vivo en el planeta está relacionado con otro. Si esta relación se da entre dos individuos de la misma especie, se conoce que entre ellos existe una relación intraespecífica. Si los dos organismos son de distinta especie, entonces se da una relación interespecífica. A esta última, donde la relación es muy estrecha entre los organismos en cuestión, también se le conoce como simbiosis, misma que puede ser mutualismo, parasitismo, comensalismo y depredación. Flujo de energía. El alimento da a los organismos la energía necesaria para la realización de cada una de sus funciones y actividades vitales. De alguna manera, los organismos dependen directamente unos de otros para obtener la energía. Los organismos se alimentan y a su vez sirven de alimento a otros, lo cual forma una cadena trófica o cadena alimenticia.
las cadenas alimenticias se interrelacionan con otras cadenas para formar redes o ramas tróficas. Productores. Los productores son aquellos que producen su propio alimento, como los quimiosintéticos, bacterias, o los fotosintéticos, plantas. Los consumidores son los que se alimentan de otros. Todos los microorganismos que se encargan de degradar en sus componentes químicos más simples, tanto a productores como a consumidores, se les conoce como descomponedores o degradadores. Existe otro modelo que esquematiza la manera de cómo es el flujo de energía en un ecosistema. A este otro modelo se le conoce como pirámide trófica. La pirámide trófica evidencia que cuanto más alto es el nivel trófico al que pertenece un organismo, menor cantidad de energía tiene disponible. Flujo de materia. Los elementos químicos de la materia viva circulan en la Tierra formando parte de diferentes moléculas y procesos. Estos elementos químicos se mueven desde el aire, el agua, el suelo hasta los seres vivos, y de estos al medio abiótico para formar ciclos biogeoquímicos. Ciclo del agua. Es también llamado ciclo hidrológico. El ciclo comienza cuando los rayos del sol evaporan de la superficie del suelo el vapor que se eleva a la atmósfera. Este vapor se condensa en minúsculas gotas de agua y forman las nubes. Más tarde, las nubes descargan el agua en forma de lluvia, granizo o nieve, según las condiciones climáticas. Así, el agua se incorpora de nuevo en la tierra, océanos, ríos y lagos. Ciclo del carbono. El dióxido de carbono de la atmósfera es absorbido por las plantas y transformado en glucosa mediante la fotosíntesis. Así, se introduce y hace circular por todos los niveles tróficos. Las plantas y animales muertos se reincorporan al suelo mediante los descomponedores. Ciclo del hidrógeno. El hidrógeno es el gas más abundante en la atmósfera, desde donde los seres vivos lo fijan de manera biológica mediante la acción de las cianobacterias, bacterias y algunas especies de líquenes. La inclinación del eje de la Tierra determina que los rayos solares sean mayores en el ecuador que en los polos. Por tanto, la temperatura de la superficie terrestre disminuye progresivamente hacia los polos, dando lugar a las zonas climáticas. Entonces, dependiendo de una zona climática, habrá seres vivos que ocupen esa dicha área geográfica. A esto se le conoce como bioma. Los biomas que se presentan en México son bosque tropical perennifolio o selva alta perennifolia, bosque tropical subcaducifolio o selva mediana, bosque tropical caducifolio o selva baja, bosque espinoso, pastizal o zacatal, sabana, matorral xerófilo o desierto, pradera de alta montaña, bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla, bosque de coníferas, pinos y encinos, humedales, ecosistemas acuáticos y subacuáticos. Alteración de los ecosistemas. La alteración de los ecosistemas es un grave problema en el mundo y en México. El grado de alteración va de una especie simple y sencilla explotación de los recursos naturales hasta la destrucción, y como consecuencia, la desaparición de las áreas de un ecosistema determinado. La causa de este deterioro son muchas, como la tala inmoderada, el sobrepastoreo, los incendios, la agricultura y la ganadería, la desaparición de la cubierta vegetal, la contaminación, el tráfico e inducción de especies, la caza y las plagas. Biodiversidad. Biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de organismos vivos de cualquier tipo, incluyendo los ecosistemas terrestres y marinos. México ocupa el cuarto lugar en diversidad del mundo. Tiene el primer lugar en riqueza de reptiles, el segundo lugar en mamíferos, el cuarto en anfibios, el primero en cactáceas, el cuarto en especies de plantas no cactáceas, y tiene 17 millones de áreas naturales protegidas que funcionan como reguladores del clima.
recurso natural es todo aquello que el hombre obtiene de la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Los recursos naturales pueden ser renovables y no renovables. La contaminación se define como cualquier alteración originada por la acción del hombre, de las características químicas o físicas del aire, agua o suelo, que potencialmente perjudican la salud y ocasionan muerte y frenan las actividades de los seres vivos. Todos estos tipos de contaminación producen el efecto invernadero y el cambio climático. El efecto invernadero es cuando la atmósfera que rodea la Tierra está compuesta, entre otros, por gases de invernadero como el dióxido de carbono y el metano. Estos gases forman una pantalla alrededor del globo que impide que la energía calorífica se escape, aislando y manteniendo a la Tierra como si estuviera dentro de un invernadero. Es un proceso natural y benéfico. Gracias a él, el planeta no es ni tan frío ni tan caliente. Mantiene la temperatura media del planeta alrededor de 15 grados centígrados y permite que el agua se concentre en grandes cantidades en forma líquida. La sustentabilidad significa cuidar el clima, el suelo, el aire, el agua, la flora y la fauna. Significa tomar conciencia de que el cuidado de los ecosistemas nos brindará la oportunidad de que sigan en el planeta, no solo para todos los seres vivos, incluyendo al hombre, sino para la posibilidad de una mejor calidad de vida para todos.